Yo lo resumiría en una sola palabra. Edita es amor. Es una historia de amor. El amor por el conocimiento, el amor por el cambio, por la creación, la transformación de las ideas, del mundo. Todo sucede y todo lo mueve el amor. El amor a ese espíritu, ¿no? que todos llevamos dentro, o casi todos deberíamos llevar, que es la juventud eterna, la manera de enfocar la vida, ¿no? Es una y es irrepetible, y por esa misma razón yo creo que casi todos los creadores, sean editores, sean poetas, músicos, artistas, performers, canalizan a través de su arte esa visión del mundo, ¿no? Esa visión transformadora, ¿no? de la vida. Para mí eso es amor en el sentido más universal de la palabra. Bueno, Edita nace el 19 de abril de 1994 y nace con el objeto de reunir en Huelva, un lugar, una ciudad, una provincia periférica, esas, digamos, publicaciones editoriales periféricas también con respecto a la cultura. Era el lugar idóneo y también el momento adecuado. Había pasado la época de las grandes revistas, todavía no había llegado internet, no habían llegado las redes, y todas las revistas que de alguna manera nos habían aglutinado durante los 80 habían desaparecido. Estamos hablando de Bicicleta, de Sal Común, de Ozono, El Vibra, La Luna de Madrid, Ajo Blanco, una serie de publicaciones que servían de plataformas para ponerse en contacto los creadores de diferentes partes del país. Queríamos ver qué quedaba de todo aquello, de aquello que algunos quisieron llamar la movida, otros lo entienden como la cultura de la transición, y bueno, respondieron de diferentes partes. Entonces, como digo, no existía internet, era toda base de cartas. El primer año creo que fueron 30 publicaciones, el segundo ya fueron 60 y así se fue multiplicando. Pues ya digo, yo conocí a Huberto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid cuando, pues ya digo, hace 25, 26 años. Y por allí apareció un día en un recital, apareció Huberto con una caja de frutas llena de libros, que yo entonces acababa de abrir una librería en Málaga y me dio una caja entera. Me dijo, esta caja es para ti, para tu librería. Y me dio la caja llena de libros. Y ahí fue como yo lo conocí. Y yo creo que ahí empezó, fue el primer año, un año después, fue el primer año de Edita, ya me invitó. Éramos muy pocos, pero muy buenos los que había, de gran calidad, lo que traía cada uno. Casi desde los primeros encuentros ya estaba ahí Pérez Sousa o estaba Joan Casellas haciendo ya cosas interesantes. Echo de menos mucho a Pérez Sousa, porque es un poeta sonético extraordinario. La primera vez ha sido el segundo Edita, porque creo que el primero fue solo con españoles. Primera impresión, creo que yo podría decir un vaso de agua fresca. Y lo que más me impresionó fue la ligación de personas de estilos
o de formas de se expresar de forma diferente y en alguna armonía, ¿no? En 1996 fui a mi primer encuentro, que se celebró en La Rábida. Fue un encuentro fantástico donde conocí a un montón de gente con la que tenía correspondencia, pero no los conocía en persona, no sabía ni siquiera qué aspecto tenían. Pero es decir que el encuentro supuso un empujón de vitamina terrible. Fue un choque brutal. Al principio con una especie de aprensión, porque yo iba con la historia de la grapa, del fanzine, y ahí encontraba gente que editaban auténticamente con lomo, ¿no? Había siempre la discusión de la grapa y el lomo, hasta los de La Más Bella hicieron una vez una performance con una grapa para beber y un lomo para comer, un lomo embuchado. En el año tercero, después de Edita, a los pocos meses, Huberto se puso en contacto con algunos de nosotros porque Arce es la Asociación de Revistas Españolas Culturales. Y bueno, pues nosotros ya ese tercer año ya formábamos un grupo bastante numeroso. Arce recibe subvenciones oficiales del Ministerio de Cultura, y yo creo que pensó en que nosotros éramos una competencia directa hacia ellos, y se pusieron en contacto con Huberto para ver quiénes éramos y qué queríamos. Un poco asustado, Huberto nos llamó a unos cuantos y concertamos una cita en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, y bueno, nosotros no pretendíamos nada, simplemente pretendíamos seguir con lo que ya se había iniciado, y no teníamos ninguna pretensión de optar a una subvención económica. Vine por primera vez a Edita en 1998, hace 20 años. Vine como oyente porque conocí a Huberto y a otros poetas de Huelva prácticamente desde la fundación de Edita. Punta Umbría acaba de estrenarse como sede después de pasar por Huelva y La Rábida. Es decir, que se habían producido creo que 3 encuentros antes de mi llegada, pero lo primero que me llamó la atención fue el ambiente de complicidad. Existía tal cohesión entre los participantes que se diría que la trayectoria era mucho mayor, ¿no? Me consta que también se habían producido las primeras disensiones entre quienes creían que la supervivencia pasaba por asociarse y los partidarios de la anarquía total. Yo lo viví como un deslumbramiento, y eso que llego a Punta Umbría porque pertenezco a un grupo muy activo en el Baracaldo de los años 80 y 90, el taller literario La Galleta del Norte. Somos una especie de isla en el panorama literario del País Vasco. Lo que descubro en Punta Umbría es que no estamos solos, sino que formamos parte de un archipiélago. En el Edita del 2000 vinimos para presentar la recién nacida revista Babab, y resultó un festival un poco más hippie que ahora, pero bien organizado, divertido, variopinto, y recuerdo que lo pasé muy bien, seguramente por los personajes que compartíamos el albergue donde se dormía entonces, con el magnífico Sergi Puertas a la cabeza, el peor de todos. Pues yo llegué a Edita en el año 2001 y se hacía ya en Punta Umbría, se hacía en la sala pequeña, no se hacía en el Teatro del Mar, y fue una experiencia para mí interesantísima. Después se ha prorrogado pues 19 años, ¿no? Yo llegué a presentar un catálogo que se llamaba Signos de Identidad, y fue la primera sesión de la mañana, y no había nadie en la sala, me acuerdo, y además el proyector no funcionaba, con lo cual fue una ruina de ponencia, pero a partir de ahí me enganché y aquí estamos. La primera vez que vine a Edita, bueno, la primera vez que vine a Edita fue, claro, estamos hablando de un montón de años. Recuerdo de hecho que la primera vez que vine a Edita los encuentros no se hacían aquí en el Teatro del Mar, sino que se realizaban en la Casa de Cultura
de aquí de Punta en un salón de actos así muy retro, era muy retro, estaba muy bien. Y bueno, yo flipé. Yo la primera vez que vine a Edita, vine de la mano de José Blanco, me trajo hasta aquí y a partir de aquí se me abrió un mundo totalmente diferente, desde un punto de vista fundamentalmente de aprender. O sea, era un intercambio constante de ideas, de proyectos. En aquellos tiempos, evidentemente, yo lo único que hacía era absorber, ¿no? O sea, absorbía absolutamente todo. Pues yo creo que el primer año que fui a Edita fue en el 2006, estoy casi segura. Y bueno, la impresión fue, para mí, que era una persona que me había movido muy poco en esos ambientes, sobre todo lo que vi es que había muchas cosas diferentes, no era solamente una feria de la edición, sino que allí aprendí que había muchas maneras de comunicar, de hacer poesía, de experimentar también con la edición, bueno, desde revistas en lata, que era algo que yo no había visto nunca, hasta las ediciones en cartonera, y luego pues un ambiente de gente que me pareció sobre todo muy estimulante. Entonces iba mucho más allá de lo que era un encuentro poético, un encuentro de editoriales. Ese año se estrenaba el Teatro del Mar. Y entonces, bueno, llegamos y la primera o de las primeras intervenciones a las que yo asistí fue un impacto tan fuerte que para mí hay un antes y un después de ese comienzo de Edita, ¿no? Bueno, era de poesía fonética, era un poeta de poesía fonética. Yo no sabía lo que era. Y bueno, sale Marco Incomparable, Lucenital, Atril de metacrilato, y sale el poeta con su partitura. Abre la partitura, la ponen en el atril y empieza... ¡Ostras! Y yo, claro, así me agaché y bueno, cojo el móvil y digo, voy a sacar, mis hijos no se van a creer esto. Y Carmen se me acerca, no, este no es el mejor es Pera Sousa. Y digo, ostras, hay categorías en pedorretas. A mí aquello me pareció, bueno, revelador, ¿no? Porque era otra forma de mirar el mundo, de mirar la poesía y la creación y el juego de palabras y todo esto. Luego le pregunté a ver si me dejaba ver la partitura y efectivamente había hecho unas fotografías de una serie de grafitis y estaba leyendo grafitis, ¿no? Aquello para lo que no había nacido el graffiti, que era para ser leído, y sin embargo él lo había subvertido. Y esa forma de subversión es lo que a mí me encanta de Edita, ¿no? La primera vez que asistí a Edita fue en el 2017 y bueno, llegábamos todos, fue el año de las inundaciones, había caído una tormenta bestia el día anterior y estaban todos los hoteles anegados, todo el mundo con sus maletas, todo el mundo con sus problemas, todo el mundo nervioso. Y cuando entré en el teatro me encontré a Huberto que estaba sonriendo y ya está. Yo me ofrecí incluso a ayudarlo o algo y no hay ningún problema. Estaba sonriendo y esto yo creo que dice ya mucho de lo que es Edita. A partir del año 2005, 2004, perdón, que viajé por vez primera en 2004 a México, empiezo a establecer una serie de puentes de colaboración con artistas y editoriales mexicanas que empiezan a asistir a partir de ese año a Edita. Con bastante, digamos, afluencia. Hay no solo de México, se expande y también vienen de Cuba, de Colombia, Argentina.
a tal punto que ya eso fue en 2005 cuando hago este primer viaje, y en 2010 son muchos ya los editores mexicanos, los autores latinoamericanos en general que participan en Edita y aquí en España. Entonces nos lleva a pensar qué sería, si vienen tantos con estas dificultades, ¿cuántos más no vendrían si lo hiciéramos allí? Y me planteé, el llevar Edita a México. Así que en el año 2010, 5 años después, organizamos junto recuerdo a Merari Fierro y a Alejandro Zenker, que son los contactos en México, montamos el primer Edita México. Y bueno, empieza esa aventura americana que durante prácticamente 7 años va a recorrer varios países y va a mantener diversas sedes. Tiene lugar el Edita Colombia, que se ha celebrado 5 años también. Tuvimos nuestra aventura en Brasil también, en el estado de Sao Paulo, aunque no tuvo continuidad, y bueno, ya viendo, digamos, la cantidad de desplazamientos de editores y artistas que venían de Latinoamérica, y para facilitarles, digamos, el viaje y el aprovechamiento de este desplazamiento, pues organizamos también Edita Portugal. Edita Portugal era una extensión prácticamente del Edita Punta Umbría, que permitía a los autores que venían de América pues participar en el plazo de 2 semanas en editas que se sucedían en 2 países diferentes como España y Portugal. Y, bueno, fue los 2 primeros años en Lisboa, otro año en Oporto y los 2 últimos de la localidad de Tavira. En el año 2008 tuve la oportunidad de conocer una plataforma muy importante, se llama RIEP, la Red Internacional de Proyectos Alternativos de Edición, coordinada por Alejandro Zenker en México y Huberto Stabile en España. A partir de esta alianza tuve la oportunidad de hacer intercambios de mis textos, de mis poemas, y fui seleccionada para participar en el Otoño Cultural Iberoamericano del 2010. Y como la gente que estaba allí, que fui conociendo, Jairo, Antonio, Maciá, toda la familia, ya cuando me hablaban de Edita, la piel se me erizaba y me emocionaba. Y yo decía, yo quiero hacer Edita. Y Huberto me decía, pero ¿cómo vas a hacerlo si nunca has estado en ninguno? Yo, pero ya me están transmitiendo ese amor, me están transmitiendo esa energía. Y me dio la oportunidad, y para el 2011 hicimos el primer Edita. Yo los que más conozco, porque fue en los que participé, han sido los editas que se han hecho en diferentes puntos de México. Los mexicanos recibieron Edita como otra propuesta más dentro del trabajo de edición independiente, que allí tiene bastante fuerza, sobre todo en el mundo vinculado al mundo de las cartoneras. Atraía fundamentalmente a pequeños editores independientes del propio México, que siendo un país tan grande, pues había gente que se había hecho 2.000-3.000 kilómetros para estar en estos editas. Y bueno, pues quizás lo que variaba eran los contenidos, lógicamente, ¿no? Pero a grandes rasgos esos editas eran muy similares a los que podemos haber asistido aquí en España. Edita en México nuestro proyecto es una realidad y ha sido una maravilla poder trasladar a una ciudad, a un país como México, un sueño que ha hecho durante 18 años. Se reúnan para compartir experiencias, para compartir proyectos, para compartir de alguna manera otros libros posibles. Cuando cumplimos 20 años, ya en el año 2012, también pusimos en marcha lo que se llamaba Edita Nómada,
que era una manera de celebrar esos 20 años, pero que luego descubrimos que también tiene un gran potencial como difusor y, digamos, promotor del concepto de Edita, ¿no? Y atraía y daba a conocer nuestro encuentro Punta Umbría pues, en diferentes localidades. Hicimos Edita Nómada en 12 ciudades, las 12 capitales de la península, que más de donde procedían la mayoría de los editores. Edita Cáceres, por ejemplo, que es uno de los Editas Nómada Cáceres, ya no es nómada, es decir, ya es prácticamente un encuentro. También se han hecho un par de ellos en Valencia, en Bilbao, en Barcelona. Hay una serie de ciudades, Granada, que van a recibir periódicamente la visita de este encuentro, ¿no? Como forma de progresar y expandir el concepto. En Cáceres, en nuestro caso, llevamos ya 5 ediciones y creciendo siempre. Siempre se suman nuevas editoriales, nuevos autores, nuevos poetas, y se van pues implementando más actividades. Y bueno, esperemos seguir así. Tus miserias por el mundo, que tu canción quizás el viento llevará hasta donde está tu amor. Bueno, y además 25 años de vida para un festival da mucho de sí, y también ha servido para reconocernos en algún momento pues la actividad que venimos desarrollando. Así se hizo en el año 2012, la Junta de Andalucía nos concedió el premio Progreso. En el año 2013 la primera feria del libro de artista y raro de Sevilla también nos concedió su premio, y más recientemente la Federación de Asociaciones Iberoamericanas de Huelva en 2018 nos dio su premio a la literatura. Son reconocimientos a esta larga trayectoria. Bueno, además lo que ha permitido el archivo, que se ha ido configurando a partir de mi aportación y lo que la han ido dejando los editores, ha sido tener la posibilidad de albergar una serie de publicaciones que han sido necesarias para exposiciones en lugares de referencia a nivel artístico, como es el MACBA en Barcelona, la Casa Encendida en Madrid, el Centro José Guerrero de Granada o el Centro de Arte Contemporáneo de Sevilla. Estas instituciones, a través de sus correspondientes comisarios, nos solicitaron en su momento material para completar las muestras que iban a desarrollar. Por otro lado, el Fondo Huberto Stabile, que procede de la donación realizada recientemente a la Facultad de Humanidades por parte del poeta, editor y gestor cultural Huberto Stabile, de una colección de más de 10.000 volúmenes, en su mayoría revistas culturales y alternativas que, por su rareza y corta vida, son de difícil o imposible acceso en la actualidad. Preservar lo que ha sido la memoria cultural de este país, más allá del canon, que es lo importante, todas estas pequeñas publicaciones que han ido configurando lo que es la vida cultural de nuestro país y también de Iberoamérica. Mi agradecimiento va a una persona que se desprende hoy día de esta colección, en la que supongo que puso mucho de sí mismo, de su emoción y de su dinero, para que la ciudadanía, en definitiva, a través de la universidad la pueda disfrutar y consultar. El significado de Edita apenas empezamos a intuirlo ahora con la perspectiva de estos 25 años. Creo no equivocarme si digo que se resume como una trayectoria vital. Es la apuesta personal de Huberto Stabile. Hoy en la Universidad de Huelva hay una sala que lleva su nombre, donde están custodiados los fondos que él ha ido recabándonos durante todo este tiempo y que suponen un material impagable para cualquier investigador. Para mí el significado trasciende la edición independiente. Lo digo con dos ideas. A, con el tiempo no se entenderá la historia y el impacto de las vanguardias en España sin haber pasado antes por esa sala. B, lo que hoy entendemos
como poesía de la conciencia crítica, cuando todavía admite la definición de poesía, empieza en esa sala. Y ojo al dato, que seguramente acaba en esa sala también. Y ayer venía con mi hijo y me decía, bueno, ¿qué tenemos que recitar? ¿Qué tenemos que hacer? Mi hijo venía por primera vez. Y yo decía, no, Julio, aquí no venimos a recitar, aquí venimos a escuchar, ¿no? A Edita se viene a escuchar a los demás, ¿no? Aquí se viene a aprender, a ver cómo lo hacen los demás. A inmiscuirse, un poco uno se hace espía andorrano cuando llega uno aquí a Edita, ¿no? Personalmente, y ya hablando de un tema absolutamente íntimo, a mí Edita es una especie de arma de doble filo. Por una parte es la resolución de todo de un sueño en concreto, que es reunir este tipo de creadores que normalmente son silenciados, ocultos, no reconocidos. Pero por otra parte también, y a nivel personal, pues a mí me ha quitado mucho tiempo, ¿no? Precisamente como creador, como en mi caso la poesía, ¿no? Como editor, me he volcado mucho más en organizar un evento que al final es parte de mi vida. Yo ya no entiendo el día a día, el año sin la organización de Edita, pero al mismo tiempo es una carga a veces cada vez más pesada, que me impide, digamos, realizar otro tipo de sueños que llevo desde que era joven, ¿no? Una obra en ciernes, ya he pasado, hace años que pasé la frontera de la juventud a la madurez, y sin embargo sí hay, ¿no?, latente el espíritu de querer crear. Y entonces ahora mismo pues Edita es algo que amo, pero algo que pesa, y solo cuando sucede es cuando me libero de ese peso, porque compartir esa alegría, esa ilusión de todos los que año tras año asisten, acuden, pues da renueva, ¿no? Te da un chute de ilusión, de esfuerzo. Pero sí que pesa los años, claro que pesa. Hay una que a mí sí que me impactó también. El primer año que yo estuve, conocí a el culo de Manolo García. Conocí a Manolo, conocí antes su culo que a él. Y realmente, eso dicho así suena tremendo, ¿no? Pero claro, es que Manolo, que hacía una transgresión tras otra, que estaba todo el rato poniéndonos delante de nosotros mismos para que nos diéramos cuenta de lo que estábamos haciendo y de lo que no estábamos haciendo, ¿no? Algo que me haya impactado mucho fue la primera edición a la que yo fui en el año 2017, el homenaje que se le hizo a Manuel Macía del colectivo MAE, y bueno, recuerdo que ese día procesionaron el culo que él había realizado para una de las performances, y se trató todo muy humorísticamente, muy distendidamente, y bueno, ese tono de fidelidad, de amistad, de legitimidad, de querer conservar su memoria sin dolor, a mí me impresionó mucho. Y ahora vamos pasando, que llevamos media hora. Luego sí que no tengo tampoco para olvidar, y de verdad me invade mucha pena, mucha tristeza, es cuando Huberto avisó que esto se acababa. Yo, la verdad es que para mí fue
un impacto muy fuerte, no me lo esperaba, ni muchísimo menos, y yo era consciente de que le estaba suponiendo a él un altísimo coste personal, pero es siempre tan generoso y lo ha hecho siempre tan enorme y tan grande este encuentro que bueno, y la verdad es que no era solamente él anunciando eso, ¿no?, con sus hijos en el escenario, que fue un nudo en la garganta. No fue solo eso, fue ver llorar a Antonio Gómez, a Javier Seco, ver llorar a todas las personas que estábamos allí, que para nosotros ha habido un cambio en nuestra vida tan grande, de antes de Edita, después de Edita, que eso es inimaginable, ¿no? Afortunadamente, bueno, pues ahora seguimos teniendo Edita, y por muchos años. Yo estoy segura de que no es fácil encontrar una persona como Huberto, porque muchos encuentros se personalizan mucho y se focalizan en la persona que hace y que organiza el encuentro y que lo perpetra, ¿no? Huberto lo hace de tal modo que todos nos sentimos Edita, y todas las personas que participamos sentimos que eso es algo nuestro. Pues muchas cosas, sería muy largo resumiendo las actuaciones de Fernando Aguiar y Eduardo Polonio en el cuarto encuentro, los recitales de Pérez Sousa. Gracias a él pude apreciar aún más la poesía sonora, la generosidad de Antonio Gómez, las locuras de los más bellos, Pepe y Diego, Diego y Pepe, la genialidad de la última canana de Pancho Villa y por supuesto lo abierto y dispuesto que es Huberto Stabile. Tantas cosas más que sería necesario repasar encuentro por encuentro para no dejarme nada. Sí hay una cosa que en estos años he apreciado, y es que vamos trayendo a nuestros hijos y se van incorporando a todo este programa. Desde luego que ellos con caminos individuales, pero que esas segundas generaciones ya forman parte de los propios artistas que han intervenido en Edita. Y eso a mí me parece importante, ¿no?, que digamos que la tradición o que el veneno que les podemos comunicar a ellos pues se siga comunicando. No creo que vaya a haber un agitador del grado de Huberto, y sobre todo de la generosidad o la implicación humana que él tiene en este encuentro. Pero lo que sí que creo es que ha sentado las raíces para que haya millones de brotes. Edita, tal y como él lo concibe, en algún momento se agotará, porque todos nos agotamos. Pero Edita, como espíritu, creará tantas variables como hijos ha tenido. Yo quiero creer que va a seguir experiencias parecidas con la evolución que pueda tener. Es más, si pienso en el futuro, creo no tanto la cosa evolucionaría hacia novísimas tecnologías digitales y tal, sino en profundizar de una manera quizá más radical a favor del papel, por ejemplo. Igual Edita se convierte en digamos, el tronco fundamental, como es ahora, pero en el futuro sería todavía más raro, como un núcleo de gente que mantiene vivo el papel, la edición en papel, el gusto por el papel, el amor a la impresión en papel. Y yo creo que ahí desde luego contará conmigo hasta que las fuerzas me acompañen, ¿no? No tanto por las nuevas tecnologías, que yo creo que esas tienen otros ambientes donde se desarrollan más, que es un ambiente a veces más etéreo, ¿no?, nunca mejor dicho, y no necesitan tanto, parece ser, del contacto humano. Yo creo que vamos, el futuro, me atrevería a decir una butad, algo así como que el futuro de Edita puede ser arraigarse en las tradiciones del pasado, de la edición en papel clásica, con buen gusto, evidentemente, con mucho cuidado, como algunos intentamos hacer. Bueno, yo creo que dentro de unas décadas el panorama de la literatura independiente seguirá, creo que en la misma línea que está ahora, porque
es la única forma que tiene de subsistir con respecto a las grandes editoriales. Se seguirán haciendo ese tipo de encuentros, pero yo creo que será ciertamente difícil encontrar a alguien como Huberto. Eso lo tengo clarísimo, con ese entusiasmo, esa generosidad. Hombre, yo confío mucho y creo mucho en la gente joven, en la gente que está entrando, que es necesaria y que tienen otro tipo de formación. Y bueno, la experiencia me dice que la gente joven viene dando fuerte y sabe lo que hace y son mucho más listos que nosotros y más inteligentes. Lo que yo he comprobado, lo que yo he experimentado es que de la gente nueva esa que aparece cada año, aquellos que no tienen mucha cabida en este tipo de situaciones, pues porque tienen otra mentalidad o porque tienen otro concepto, desaparecen rápidamente, pero sin embargo los nuevos se van sumando y empiezan a venir año tras año, como me pasó a mí. Yo cuando llegué en el 2005, ya llevaban 10 años cuando yo llegué. Y sin embargo, yo me encontré como si hubiera venido desde siempre. Y yo creo que la gente nueva que va viniendo se va directamente adaptando y se va sintiendo esa sensación misma que yo tuve. Pero el espíritu yo creo que va a permanecer. Yo creo que el espíritu lo tiene ya Edita tan arraigado, lo tiene tan dentro, que aunque venga gente nueva, aunque los antiguos por un motivo o por otro pues dejemos de venir, el espíritu se va a seguir manteniendo. Es la esperanza y la creencia que tengo en este momento. Huberto es único y el proyecto Stabile es irrepetible, eso sí. Siempre podrá haber otros proyectos culturales, otras fiestas y otras iniciativas que se llamen Carmus, Juanjes, Huetes o Estudillos. Habrá de todo. Por supuesto que dentro de 20 o 30 años habrá gente inquieta, creativa y con ganas de hacer cosas. Probablemente la tecnología y sus avances cambiarán las formas, pero en cualquier caso, Huberto solo hay uno. El futuro de Edita siempre ha sido difícil de prever. Realmente nunca nos planteamos, o yo no me planteé llegar tan lejos. Recuerdo cuando al principio, en broma, algunos me decían, Huberto, y yo a lo mejor por el cuarto o quinto año, que para un encuentro era mucho, ¿no? En aquella época. Como sigamos, finalmente vendremos con el inserso. Bueno, pues, con el inserso no, pero jubilados vienen unos cuantos. Es decir, que esto ha sido una prolongación natural de Edita y del encuentro. Hay que reconocer que no ha sido un encuentro que haya gozado del apoyo extraordinario. Ya digo, las cifras, después de 25 años, Edita se hace con mucho menos dinero que el primer año que se convocó, casi con la mitad de dinero. Eso es impensable en cualquier otro evento. Y yo creo también que dejará de hacerse, no tanto el día que yo ya no tenga fuerza, sino que deje de tener sentido. Y si no lo hago yo, alguien lo hará. Es decir, los proyectos no dependen de una sola persona, dependen de su sentido, de su capacidad por realizarse. Los protagonistas de Edita son los editores, son los artistas. Hoy se ha convertido en festival, ¿no? Pero en definitiva son las personas que hacen posible esas plataformas de expresión, de creación, y mientras sigan acudiendo a Punta Umbría, que es este pueblo de la periferia, y lo llenen, Edita tendrá sentido. He pasado por aquí, yo creo que la gente más loca y maravillosa que he tenido la oportunidad de cruzarme en esta vida. No quiero acabar sin mencionar a Huberto Stabile, porque para mí Huberto ha sido como un padre
Lo digo porque yo creo que sin Huberto nada de esto fuera posible, ¿no? Edita no existiría. Y por todo ese enorme esfuerzo que hace para que todos nos sintamos tan cómodos, tan acogidos, ¿no? No sé, Edita para mí es amor y yo estoy muy contenta de pertenecer a esta familia. Gracias, Huberto, por darme este espacio para poder ser y poder expresarme. Edita posee esa magia, ese color que le hace diferente, que se transmite de una generación a otra. Edita ha sido una escuela de artes, una escuela de filosofía, de pensamiento, de escritura. Se ha aprendido mucho. Para mí Edita literariamente ha sido pues una cuna, ¿no?, en la que crecer. Creo que Edita es adictiva. No somos los mismos después de haber pasado con Edita. Edita se ha convertido en un espacio, o ha generado un espacio donde los sin nombre, los sin voz, tienen un reconocimiento desde sí mismos y desde su propia obra. Nos ha dado la oportunidad de creer y de crear. No es el todo vale, también vale lo que no es lo convencional, que eso es lo que a mí más me ha atrapado de Edita, ¿no? Y Edita nace de esa vocación, ¿no? De esa vocación de conocimiento, de saber, de crecimiento, de transformación, de rebeldía, de inconformidad. Todos los que han pasado y han dejado huella en Edita han sido personas que han querido cambiar el mundo. Uno, aunque lleve muchos años yendo a Edita incluso, no sale indiferente de allí. Uno nunca sale ileso de Edita. Edita siempre tiene algo que te impacta, siempre tiene algo que te emociona, que te conmueve. Creo que si ha pervivido Edita todo ese tiempo es porque para muchos de nosotros ofrece una imagen muy aproximada del mundo en el que querríamos vivir. Cuando Edita toca el corazón de alguien, lo hace para siempre. Phantom.